Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, nos ubicamos hoy en el día de la cátedra de San Pedro, en el evangelista San Mateo, en el capítulo 16, versículo 13 al 19. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y quiere preguntar a los discípulos qué opina la gente de Jesús. Las personas dan un buen concepto, que digan que es Juan Bautista. Juan Bautista dejó muy buena fama. Que digan que fue Elías o otro profeta poderoso como Jeremías o algún otro profeta importante. Ya pueden ver referenciado muy bien a Jesús, por supuesto, claro, todas las obras que habían hecho. Pero a Jesús también le interesa qué opinan sus apóstoles, sus seguidores, qué opinan las personas más cercanas a Él. Y por supuesto, quien acierta ahí es Pedro. Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le felicita esa iniciativa que tiene Pedro de responder que Él es el Mesías. Y así es. Jesús, aparte de esa iniciativa que tiene Pedro, también le quiere conceder al mismo esa posibilidad de ser el primer papa de la iglesia. Y Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo en ningún momento mis iglesias. No queremos decir que en las otras religiones no haya salvación, porque el único que le compete para salvarnos es a Jesús. Por lo tanto, a nosotros no nos compete decir si tal religión se salva o no se salva, no sé. Pero lo que sí es cierto es que la única iglesia instituida por Jesús es la iglesia católica. Así nuestros hermanos separados se incomoden, pero aquí está presentándolo en la palabra de Dios. Pedro es el primer papa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo dice a Pedro porque Pedro está dando el concepto que debe darse de Jesús. Y nosotros también, como sus seguidores, tenemos que dar un buen concepto de cristianos. Con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestro obrar bien, tenemos que dar buen concepto de verdaderos cristianos católicos. Y en este momento es importante crear un buen concepto, no con palabras, sino con obras, con acciones. No como tanto de nuestros políticos que ya están, que quieren lograr un puesto en la Cámara o quieren lograr un puesto tal vez en el Congreso y por supuesto en un futuro presidente. Y eso comienzan a arreglar esas imágenes, esas vallas, a ponerle los ojitos brillantes como para que las personas digan, uy, ese político sí es inocente, voy a votar por él. ¿Saben cómo es la política? Les voy a dar un ejemplo de lo que es la política hoy en día. No todos los políticos, pero sí en su gran mayoría. Observen este ejemplo. Tenemos primero que conocer a Jesús y conociendo a Jesús, imitarlo para que también nosotros podamos ser auténticas personas que con el ejemplo las otras personas puedan dar buenos conceptos de nosotros los cristianos católicos. Pero bien, resulta que Jesús le dice a Pedro algo que no debemos olvidar. Primero, que le dice que es Pedro y es la primera piedra. Segundo, yo te digo, después de decirte tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ojo con los sacramentos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso, hermanas y hermanos, es muy importante que dejemos acá lo que tiene que dejarse acá y debemos dejar acá los pecados y debemos hacerlo con el sacramento de la confesión. Tenemos que hacerlo para que quede eso acá. Y lo que se ate o lo que se desate, que quede acá,
para que por supuesto estemos allá en la presencia del Señor, por supuesto con un corazón arrepentido y luego haberle dicho al Señor, perdóname mis errores, mis fallas, y me voy contigo a tu presencia, Señor. Por esto, hermanas y hermanos, no nos confundamos. No nos confundamos con tantas personas que quieren dar una mala imagen a nuestra iglesia como una iglesia apocada, como una iglesia que no tiene autoridad, como una iglesia que no tuviera principios, cuando el Señor nos ha dejado a nosotros tantos principios para seguir cumpliendo. Por tanto, conclusión, conozcamos muy bien a Jesús para que podamos dar un buen concepto a los demás de Jesús. Y segundo, con nuestras buenas acciones dejemos muy buena imagen ante esta sociedad, porque tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor. Los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.